Aquí tengo a mis manos la carta de renuncia que ya les mostré cuando estaba en el sur trabajando. Y también conversando con unos hermanos eh, para hacer esta carta. Recuerdo el miedo que tenía. Mi hermana la escribió en una máquina de escribir de esas que había que teclear con fuerza. Tenían una cinta. Y eh, la verdad es que costó hacer la carta porque era una decisión, como yo había sido criado como testigo de Jehová, era una decisión bastante catastrófica para mi esposa, mi hija y la familia, porque era que yo renunciara a ser testigo de Jehová después de tantos años, era una cosa, pero ¿cómo empezó esto? Bueno, empecé a buscar información de acuerdo a lo que, por el comportamiento de unos ancianos, que ya los veía comportándose de una manera que no era propia del amor del Cristo, y empecé a buscar información en internet en esos años en forma con mucho miedo, con mucho miedo. Yo no tenía internet en mi casa, así que iba donde unos familiares y eh, sacaba información y la traía a la casa y junté, me acuerdo, así tanta, una cantidad de hojas y experiencias y de cosas que se hablaban en contra de la organización Watchtower. En un principio estaba todo esto escondido y poco a poco fui hablándole a mi esposa. Y mi esposa estaba reacia también, no quería. Yo le decía, mira lo que pasa, mira si estos gallos son unos mentirosos. Hasta que hubieron cosas que ya tomé la decisión de hacer la carta y renunciar. Simplemente renunciar. Pero el pensamiento que yo tenía aquí sobre este Dios impostor y malo, que no voy a dar el nombre, sino que simplemente el malo, yo todavía creía que era bueno. Pero por el comportamiento que tiene hoy en día este cuerpo gobernante, en los últimos videos que he visto de algunos hermanos activistas que hablan cómo se les puede ocurrir que los niños son malos, que en los niños está el diablo. Entonces ya esta gente que dirige esta organización, ya... Y de la forma que están tratando hoy en día a las personas, a los hermanos que no estuvieron conectados mediante el streaming y las sus reuniones que tenían, los están llamando a comité y muchos los están echando así como, váyase, usted no sirve, usted váyase, váyase, váyase. Entonces, no me arrepiento de haber hecho esta carta en esos años, el año 28 de marzo del 2006. Ahí se me parece. 28 de marzo del año 2006. Se los voy a leer para que vean lo que yo pensaba en ese tiempo. Dice así: sea primero en saludarlo. Recuerden que estas cartas las repartí más o menos unas 50 cartas en congregaciones y a hermanos amigos, porque como yo había trabajado en la construcción de salones del reino y había estado en distintas congregaciones, como ya muchos saben, sirviendo, entonces tenían que saber por qué yo renunciaba si no iban a inventar cualquier cosa. Dice así la carta, mire. Sea lo primero en saludarlos. Lamento mucho no poder dirigirme a ustedes como de veras me gustaría hacerlo, como hermanos y amigos en la fe. Pues bien, me dirijo a ustedes para expresar lo siguiente. Como algunos de ustedes ya saben, fui criado en la verdad, como se dice en la jerga de los testigos de Jehová. Me bauticé junto con mi esposa en el año 1990 a la edad de 27 años. Mis años sirviendo a Jehová junto con ustedes fueron buenos, una infancia un tanto diferente a la normal, pero tranquilo teniendo plena convicción de que mis padres me enseñaron junto al personal de la congregación lo mejor para yo vivir feliz y así poder lograr los objetivos del Altísimo Señor y Creador Dios Jehová. Pero nunca fuera de dudas o incertidumbres,
Por eso, aburrido ya de reglas tontas y estúpidas de algunos ancianos en las congregaciones, la cual ahora no me sorprende, puesto que he descubierto por qué son de mente tan estrecha algunos ancianos. Tras una investigación minuciosa que he hecho sobre la organización Watchtower, descubrí cartas secretas, y en ese tiempo, mire, cartas secretas que tienen los ancianos sobre cómo tratar casos judiciales, cómo encubren a pedófilos, en el sentido de cómo tratan los casos en comité a puertas cerradas y no pueden denunciar a la policía a estos abusadores de niños. Los tipos después se arrepienten, hacen de las suyas y nadie sabe nada. Sobre cómo ellos deben mentir para proteger a la organización, la cual la llaman la guerra teocrática. La organización Watchtower puede mentir para salvar y no ensuciar el nombre de Jehová. Las plata de las congregaciones que deben ser enviadas al cuerpo gobernante en los Estados Unidos. Las profecías fallidas, sin derecho a disculpas por el gran error. El doble estándar que cometen al redactar la literatura y al tratar de adoctrinarnos para que adoremos al cuerpo gobernante y a su esclavo fiel y discreto, y no al soberano Dios universal, que es Jehová. Pues aunque siempre tuve claro que no todas las cosas eran muy transparentes en la organización, la gota que rebalsó el vaso fue cuando descubrí que la Watchtower y su cuerpo gobernante perteneció por el transcurso de 10 años a la Organización de las Naciones Unidas. Fue entonces cuando un hermano descubrió esto, lo hizo público, teniendo como resultado la desafiliación a esta entidad. Claro que en todo momento se desentendieron del tema sin dar ninguna explicación, cerraron el caso sin mayor mención y asunto olvidado. Actitud típica de la Watchtower. Por 10 años pertenecieron a esta organización pero tan criticada por ellos mismos en el libro de Apocalipsis y en todas sus publicaciones, que era la ONU, y sin embargo, para este año de 1991, cuando pretendían ser afiliados para ser aceptados por la ONU como una ONG, en el despertar de 8 de septiembre de 1991, simultáneamente no hicieron más que adularla. Si usted pudiera conseguirse, va a ver que lo que dice aquí es verdad. La pregunta que me salta es saber, ¿qué interés tan grande podían tener en pertenecer a esta organización de fama gubernamental universal que es la ONU? Pues mi respuesta es la necesidad que tenían de extraer información gratis para sus publicaciones, especialmente para la revista Despertar, y asimismo recibir grandes donaciones en dinero por parte de grandes empresas por ser una organización sin fines lucrativos. Por lo tanto, la Watchtower y su cuerpo gobernante son unos hipócritas, y estaba ahí en mayúscula, hipócritas mentirosos, que se hacen llamar el único canal para transmitir la verdad aquí en la tierra, si lo único que quieren y les interesa es el dinero y controlarle la vida a millones de personas. Por esto he decidido, junto con mi esposa, Yelisa, desasociarme de esta organización Watchtower, Testigo de Jehová y Cuerpo Gobernante, por lo que los considero falsa, como lo son todas las religiones del mundo. No tengo ningún problema en el resentimiento con ninguno de ustedes, ni con ninguno de mis antiguos hermanos. Todos, considero yo, son gente buena, honesta, deseosa de agradar a Jehová, Dios y su palabra, la Biblia. No reconozco ninguna autoridad sobre mí a la comunidad religiosa Testigo de Jehová en Chile, cuerpo gobernante, ni sus representantes ancianos, que saben las torceduras de esta organización, pero se hacen los tontos y minimizan las fallas de esta organización. No quiero hablar en ningún comité judicial porque soy inocente de cualquier acto inmoral que esté en conflicto con la santa palabra, la Biblia. Solo descubrí la verdad de esta organización falsa. No pienso hablar sobre este asunto, ni en mi casa, menos en la congregación. Estoy dolido, molesto y con mucha bronca hacia esta organización, su cuerpo gobernante y sus representantes en el mundo. No ha sido fácil para mí escribir esta carta, pero soy leal a Jehová, su palabra, a la Biblia y al Señor Jesucristo, no a una organización humana. Si alguna vez la Watchtower y su cuerpo gobernante pidiera perdón y disculpas por todos sus errores, por sus culpas de sangre al enseñar que no se debía hacer el servicio militar en ninguna rama del ejército, y ahora dicen que sí se puede,
al no permitir trasplante de órganos, donde muchos murieron por hacerles caso, y ahora sí, los que han muerto por no recibir transfusiones de sangre y ahora dicen que sí pueden aceptar un poquitito para salvar la vida. Cuando ellos enseñen que Jesucristo murió por todos y no solamente por algunos ni por ellos, avísenme para ver si alguna vez vuelvo, pero sé que eso es difícil porque la arrogancia de esta organización jamás los hará reconocer sus errores. Me despido deseándoles lo mejor, su ex hermano en la fe de los testigos de Jehová, José Yáñez y Elisa Chamorro. Postdata: los que se desasociaron a sus propias reglas según el libro organizado, página 155, párrafo 2, fue el cuerpo gobernante, cuando se unieron a la ONU, una entidad que promueve ser el reino de Dios en la tierra. Por lo tanto, yo me desasocio de quienes le fallaron a Jehová. Y ahí está la carta ante notario público, timbrada y nuestras firmas. Y esa fue la carta que yo entregué a los hermanos amigos y a las congregaciones en las cuales yo había servido. Y si usted se da cuenta y analiza lo que se ha sabido, lo que pasó en Australia y todo lo que los activistas eh, muestran sobre estos tipos, la verdad es que van de mal en peor, porque el Dios a quien ellos sirven es un Dios que les ha enseñado a hacer lo que ellos hacen: maldad, desapego a la familia y una cantidad de cosas que este Dios que usted ya ha ido conociendo mediante este canal, que no es el Dios bueno, sino que es el malo de esta película, ellos hacen lo mismo con las personas. Las quieren controlar, quieren manejar su vida. Cuando se portan mal, hay un ostracismo, no les importa la vida de las personas, no hay amor, como contaba un hermano Charles Russell, no hay amor. Esta es una organización sin amor que actúa solamente por el miedo, porque su Dios es el mismo Dios hebreo, donde había que actuar y vivir por el miedo y no por amor. Cuando hice esta carta, recuerdo que la leí ante mi esposa y lloré amargamente por la emoción que sentía y la pena de tener que renunciar a la organización que yo amaba. Era todo para mí, era mi vida. Pero descubrí que eran unos mentirosos y eran igual que muchas más que dicen ser la verdad. Quería compartir este testimonio con ustedes, hermanos, porque muchos me han preguntado, y esa fue la carta que yo envié. A lo mejor a muchos les sirve para que simplemente tengan un desapego, como enseñan algunos pensamientos budistas, el desapego a cosas que te atan, y simplemente hacer una carta y renunciar y comenzar una vida. Y como mi esposa decía en un video, ¿qué le ofrecemos a los hermanos? La libertad, la libertad, ser libre de pensamiento, cómo se quiere cortar el pelo, cómo se quiere vestir, dónde quiere veranear, donde quiera adorar a Dios. Todo, una libertad. Y esa la va a tener fuera de esta organización controladora y llena de miedos. Así que, hermano, usted que está a punto, haga una carta y entréguela y desapéguese totalmente de esta religión que lo va a llevar a usted y a su familia a una infelicidad en el futuro. Que el Dios bueno, su Hijo Jesús, sus ángeles espirituales, les protejan, les den la paz, lo ayuden a cada uno de nosotros que creemos en las cosas buenas ahora. Bendiciones para todos, pase bien para cada uno de ustedes. Nos vemos en el siguiente video.